transmitiendo desde la Ciudad de México. Urus Radio, una estación para compartir. Urus Radio. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Urus Radio? Aquí estamos con ustedes, transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, su programa, ya lo dije, ¿no? ¿Verdad? Ay, el programa de la verdadera historia de México. Los saludos, soy Doris. Ay, profesor, me pone nerviosa, profesor. Licenciada, buenas noches. Buenas noches, amigos y amigas que nos están escuchando en Urus Radio. Pues un lunes más, con el placer de estar aquí con ustedes, platicando de historia, licenciada. Sí, un lunes más, hablando sobre el cine en la historia de México o la historia del cine mexicano, profesor. Sí, y ha sido un placer. Ya nada más sería este programa y el de la semana que entra. Y ya terminaríamos esta serie para dar paso a otra serie que nos han pedido mucho, licenciada, desde hace tiempo. Pero es un tema difícil, es un tema complicado, no es nada fácil hablar de lo que fueron las guerras indias, o las guerras apaches, o las guerras comanches, en el norte de nuestro país, en toda la zona de la Gran Chichimeca, donde hay personajes como Jerónimo, como Vittorio, Cochís, en fin, vamos a platicar muchas cosas impresionantes de estos pueblos que pues nos pertenecen a todos, somos descendientes también de estos pueblos. De hecho, si buscamos nuestro origen, pues nuestro origen está en el norte, precisamente en estos pueblos de Aridoamérica. Allá está nuestro origen, de allá llegaron los pueblos que habitaron Mesoamérica, pues llegaron del norte directamente, entonces ahí está nuestro origen. Entonces va a ser pues un gusto poder comenzar esta serie dentro de 2 semanas. Por lo pronto, pues hoy platicaremos de historia del cine mexicano y la semana que entra tendremos un programazo, licenciada. Sí, profesor, porque estaremos con el profesor Óscar Amadeo Modigliani, que es mi profesor de cortometraje, y sí, se va a poner buena la plática. Así es, licenciada. Y bueno, con esta modalidad de TikTok, hasta donde entendemos, licenciada, creo que en Estados Unidos nuestros amigos no nos están escuchando ahorita, ¿verdad? Sí, qué lástima. Ya nos habían comentado que se iba a cerrar. Nosotros pensábamos que era a nivel general, pero no, nada más fue en Estados Unidos. Ya hay varios de nuestros amigos que nos han dicho que ya no tienen TikTok allá, y pues vamos a ver de qué otra manera podemos solucionar este problemita para que nos puedan escuchar en vivo. Algunos de nuestros amigos nos han dicho o sugerido que transmitamos desde Facebook o desde YouTube, así que estén atentos, amigos. Por lo pronto, pues el día de hoy estaremos en esta plataforma. Sí, así es. Y bueno, no minimizamos en ningún momento a ninguno de nuestros amigos. Son aproximadamente 200 amigos y amigas que nos escuchan en vivo. La gran mayoría de las personas que amablemente nos sintonizan lo hacen en el transcurso de la semana, que son pues varios miles, ya en el llamado recalentado, que ustedes así le pusieron, el recalentado. Entonces se queda el programa grabado, igual la semana pasada se subió, esta semana al ratito lo va a subir la licenciada, y ya nos escuchan nuestros amigos. Pero estas personas, insisto que amablemente nos escuchan en vivo, pues no van a poder hacerlo. Entonces, les digo, no minimizamos, diríamos, son poquitos. No, cualquiera, sea una persona, para nosotros es muy respetable, y mientras podamos darles pues una buena producción del programa, para nosotros es prioridad. Cualquiera de ustedes, amigos, es prioridad. Entonces, como dice la licenciada, buscaremos la forma de poder transmitir en vivo también.
Sí, así que por favor estén atentos en Facebook o en YouTube, posiblemente ya la semana que entra o en 2 semanas, cuando iniciemos la siguiente serie. Yo creo que vamos a empezar a transmitir ya en otra plataforma. Sí, así es, así es. Y también comentarles, amigos, de que ya se está realizando la programación para el Palacio de Minería, que pues amablemente también allí nos aceptan, a todos nuestros amigos de Urus Radio y a sus servidores, y pues vamos a estar, ya les daremos fechas, se está armando el calendario, ya les daremos fechas, pero es que tenemos fechas muy, muy importantes. Fechas muy importantes, por ejemplo, 500 años de la muerte de Tlatoani Cuauhtémoc. 500 años se cumplen de su fallecimiento, pues de su asesinato, realmente. Se cumplen 200 años del primer presidente mexicano, el general Guadalupe Victoria. 200 años ya. Bueno, que se dicen muy fácil realmente, pero pues es muy importante ese cuatrienio que tuvo el general Guadalupe Victoria, platicaremos de él también. En fin, son varias fechas que se conmemoran en este año, entonces pues ahí estaremos en el Palacio de Minería con nuestras grandes amigas, excelentes anfitrionas, la maestra Teresa, nuestra amiga Carla, ahí estaremos, licenciada. Claro que sí, será un gusto para nosotros estar allá en Palacio de Minería. Y el día de hoy, no lo habíamos comentado, ya sería el episodio número 21, profesor, de El Cine en la historia de México. Sí, y ya para empezar, fíjense, yo desconocí esta cita, le voy a pedir a la licenciada si me apoya repitiéndomela, porque ella fue la que me dio esta cita de parte del gran Carlos Monsiváis, que dijo una frase muy, muy interesante. Yo lo desconocía y me lo dijo la licenciada. Licenciada, ¿qué fue lo que dijo el señor Monsiváis? Ay, profesor, me Que para ponen conocer la historia, predicamentos. Sí, hay que conocer nuestro cine. así es, que para conocer nuestra historia hay que conocer nuestro cine. Lo comento, amigos, porque hemos procurado darle una característica distinta. No es un programa de, como dijéramos, de chismes de la farándula. No, nunca ha sido la intención, sino platicar en sí de la historia del cine, porque ahí se refleja nuestra historia, sobre todo el siglo XX, obviamente, ahí se refleja nuestra historia. Entonces lo decía el gran Carlos Monsiváis, el gran Monsi, decía, para conocer nuestra historia hay que conocer el cine. Entonces, alguien subió un comentario por ahí, no nos ofende, o sea, no lo decimos porque nos ofenda, pero dice, ya cambien de tema. Así que porque no le gustan los programas de chismes, pues no, no ha sido un programa de chismes. Si no, todavía estuviéramos en el primer capítulo, licenciada. Sí, así es. Ya tendríamos 20 capítulos en el primer capítulo, nada más hablando de chismes. No, se ha hablado de cine. Se ha hablado de cine, de la gran calidad del cine mexicano, y lo que vamos a platicar el día de hoy, después del primer tema, pues es la lista de las 100 mejores películas mexicanas. Esta lista, bueno, voy a dar los datos al ratito, de dónde aparece esta lista. La estamos tomando de la revista México Desconocido, que a su vez la tomó de la revista Somos, pero bueno, les platico yo al ratito. Y con las mejores películas, amigos, si quieren agarrar pluma o lápiz para anotar, como me acuerdo ahorita, licenciada, ¿se acuerda cuando juntábamos álbumes? Y que decían, esta ya la tengo, esta no, esta sí, claro. Esta no. Pues así a lo mejor vamos a hacer nuestra lista, esta ya la vi, esta no la he visto, porque vale la pena no solo las 100 mejores películas, sino nuestro cine, nuestro gran cine mexicano, de veras vale la pena verlo no solo una vez, sino verlo muchas veces y conocerlo a fondo. Sí, son muchas películas, profesor. A lo mejor, de alguna manera, los expertos del cine catalogaron esas 100 películas, pero hay también algunos comentarios que nos han dicho, pero ¿cómo, sí? ¿Cómo saber o cómo decir que fueron las mejores 100 películas, no?
pero pues de alguna manera se basaron precisamente en los expertos de cine, los críticos y los, creo que también los directivos de IMCINE, de Cineteca Nacional, exacto. Cineteca de la UNAM, etcétera, críticos de cine, gente experta en cine, que eso no quiere decir que sea una ley. Claro, ¿verdad? No. También es la opinión de 25 personas, somos millones de mexicanos, y si a mí me gusta Chabelo y Pepito contra los monstruos y es mi mejor película, bueno, pues a mí me gusta. Al final, las 100 mejores películas van a ser las 100 que más les gusten a ustedes, amigos. Así de plano, las 100 que a ustedes les gusten. Nosotros solamente vamos a decir lo que dijeron 25 expertos, sí, y vamos a irlas mencionando. Perfecto. Pero bueno, antes de eso, licenciada, pues comenzar con el tema. ¿Se acuerdan, amigos, que la semana pasada les recomendábamos que vieran un documental en YouTube que se llama Los Rollos Perdidos? Yo me acuerdo, licenciada, cuando yo lo puedo decir por muchos años, ahorita ya no, por falta de tiempo, realmente, pero por muchos años yo fui jornadero. Así nos decían a los que leíamos el periódico La Jornada. Entonces yo por muchos años era el periódico que yo leía diariamente, pero así, de lunes a domingo yo leía La Jornada. Y recuerdo que ahí en el periódico La Jornada, hace ya varios años, anunciaron que nuestra máxima casa de estudios, la UNAM, iba a realizar un homenaje al director Servando González. Servando González, director de cine, por su excelente trayectoria, y se le iba a hacer un reconocimiento allá, si mal no recuerdo, en Filosofía y Letras, allá en la UNAM, se le iba a hacer un reconocimiento. Entonces salió el artículo donde platicaban su trayectoria, claro que sí, excelentes películas de Servando González, muy recomendable Viento Negro, con David Reynoso, Enrique Elizalde, que ya lo platicamos aquí, la historia de cómo se construyó el ferrocarril de Sonora. Excelente las actuaciones, muy buena película. Esta otra, ¿De qué color es el viento? Pero hay una película que pareciera experimental. Amigos, véanla. No está en las 100 mejores, quizá porque no es una película comercial, pero la podemos ver, la encontramos en YouTube. Se llama Yanko, con Y, Yanko. Vean esa película. Está, bueno, ¿qué les puedo decir? Está preciosa la película. No tiene diálogos, todos son diálogos incidentales. Sí pareciera como cine experimental. Les digo, no son actores profesionales, pero va llevando una historia fabulosa alrededor de un violín. Sí, alrededor de un violín. Entonces, amigos, muy recomendable la película Yanko. Yo tardé muchos años en verla. Yo no conocí ese trabajo de Servando González y tardé muchos años en verla. Y cuando la vi me embelecé, así, por completo me embelecé, viendo las escenas, viendo la fotografía, pero les digo, aquello está, tomado al natural, no hay actuaciones como tal. O si las hay son tan discretas, tan disimuladas, y nos lleva toda una historia. Está muy bien la película Yanko. Entonces, entre otras películas que filmó Servando González. Y de pronto, al otro día, yo estoy esperando la crónica del homenaje que le hacían a don Servando. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que al otro día parece que se había cancelado, ¿sí? Que la UNAM había cancelado el evento donde se le iba a dar este reconocimiento a Servando González, y empiezan a platicar los motivos. Y los motivos, amigos, son que durante mucho tiempo, y sobre todo en la época de Luis Echeverría y anterior, Servando González había sido como el director de documentales, de todo lo que tenía que ver con el gobierno. Oficial, ¿no? Sí, exacto, es la palabra, como el director oficial del gobierno mexicano. Entonces,
pues él hacía trabajos por encargo. No era que él de pronto encontrara un guión o buscara o se le ocurriera algún guión y empezara a buscar apoyos del Banco Cinematográfico, no, sino que lo llamaban y queremos que filmes esto, ¿sí? Y él se acostumbró a trabajar para el Estado. Bueno, no tiene nada de malo, pues. La cuestión es que una ocasión, si ustedes ya vieron Los Rollos Perdidos, bueno, van a escuchar un poquito repetida la historia, pero si no lo han visto, sé que se van a quedar con ganas de verla y la van a buscar seguramente. Es llamado para filmar un evento en la plaza de Tlatelolco el día 2 de octubre de 1968. Creo que ya la fecha nos dice mucho, ¿sí? 2 de octubre de 1968 tiene que filmar un evento. Aquí llama la atención porque él ubica 8 cámaras, llega desde la madrugada del 2 de octubre, llega desde la madrugada y ubica 8 cámaras alrededor de lo que sería la plaza de Tlatelolco, sobre todo en la torre de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero él emplaza 8 cámaras. ¿Saben qué equipo utilizó, amigos? El equipo cinematográfico que el gobierno de México compró para filmar los Juegos Olímpicos. Nada más ni nada menos. Los Juegos Olímpicos que se iban a inaugurar 10 días después, el gobierno de México compró un equipo que era lo mejor que había en ese tiempo, en el 68, lo mejor que había, pues para filmar en cámara lenta, para filmar, o sea, con efectos. Bueno, se iba a filmar y México quería quedar bien con el mundo. Lanzar una señal excelente, sí, a todo el planeta. Entonces el equipo que se compró era carísimo. Bueno, pues lo pusieron a su disposición. Nótese, después ese equipo grabó el triunfo de Felipe Altivio Muñoz, el triunfo de Pilar Roldán, el ascenso de la escalinata de Queta Basilio, la llegada al estadio de CU del sargento Pedraza. Con esas cámaras pudimos ver las filmaciones, ¿sí? Con esas cámaras que días antes habían sido emplazadas en la plaza de Tlatelolco. Resulta, ¿sí?, que él llama a su equipo de trabajo, emplaza las cámaras, empieza a llegar el meeting, o empieza a darse el meeting. Él está esperando un meeting. Bueno, pues si me contrataron para filmar un meeting, pues ¿cuál es el problema? ¿Sí? Y de pronto comienza la balacera con la famosa señal de la bengala y él filma absolutamente todo hasta la madrugada del día 3 de octubre, ¿sí? Queda todo grabado en horas de filmación con cámaras profesionales. Las mejores que había en ese momento en el mundo filmaron la matanza de Tlatelolco del 2 de octubre. Él termina la filmación, él después comentaría que estaba impactadísimo de todo lo que llevaba ahí, de todo lo que pudo grabar, de todo lo que pudo filmar, que él estaba muy impactado. Se fueron inmediatamente a los estudios Churubusco, porque las cintas requerían de un proceso. Llegan a Churubusco, ya los estaban esperando, hacen ese proceso con los rollos que se filmaron, y entrega los rollos y le dan una cantidad en miles de pesos, le entregan una cantidad por su trabajo y ya termina él con esa historia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, amigos? Que esos rollos se sabe que llegarían a la Secretaría de Gobernación y que incluso los vio Luis Echeverría. Y los vieron varias personas ahí. Después estos rollos se enlataron o quedaron enlatados y después estuvieron un buen tiempo ahí en la Secretaría de Gobernación guardados estos rollos y posteriormente fueron llevados a la Cineteca Nacional, a nuestra Cineteca Nacional. Por eso
se soltó un rumor, nunca se ha comprobado. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos del incendio de la Cineteca? Que decían que pues habían estallado algunas latas, otras que decían que una estufa del restaurante que estaba ahí a un lado. Se dijeron varias cosas, cómo se había ocasionado el incendio, pero donde decían que se había ocasionado ahí no pasó absolutamente nada, había contradicciones, y cuando llegaron los peritos, pues les prohibieron trabajar a los peritos y nunca se pudo saber exactamente qué ocasionó el incendio de la Cineteca. Pero se soltó un rumor, lo aclaramos, es un rumor. No se trata de que nosotros sigamos divulgando rumores, no, platicamos lo que se habló en su momento, y el rumor era que se había incendiado a propósito cierta área de la Cineteca donde se encontraban los rollos, ¿sí?, con las imágenes de lo que sucedió la noche del 2 de octubre del 68 en Tlatelolco, y que el incendio se descontroló y tuvo la dimensión que tuvo, destruir la Cineteca completa. Entonces, pues mucho tiempo se dijo ese rumor, que era para destruir ese material. Está bien. El problema está que de pronto Servando González, y creo que fue el problema, él no sabía lo que iba a filmar. No lo digo en su descargo, creo que él no necesita quien lo defienda. No es en su descargo. Él no sabía que iba a filmar, él ya trabajaba para el gobierno y le decían que filmara eventos y él filmaba los eventos. Cuando se dio cuenta de lo que había filmado, sabía lo que tenía. Posteriormente el periódico El Universal recibiría una carta de alguien que se puso como nombre Don F. Y Don F dice que él participó en todo esto, él estuvo en la filmación, estuvo ahí en el edificio de Relaciones Exteriores, supo lo que pasó con estos rollos, etcétera, pero nunca se supo si era real o no era real este personaje llamado Don F. ¿Y qué significaba Don F? Nunca se supo. Pero Servando González se quedó callado. Ese fue el problema con don Servando González, que se quedó callado. Que durante mucho tiempo se buscaban pruebas. ¿Y con qué le hubiera dicho? Existen pruebas, porque yo las filmé, yo las grabé. Es cierto que él arriesgaba ahí su integridad, es cierto que él arriesgaba su vida, pero también es cierto que él no grabó las 8 cámaras y que había mucha gente que participó y que ese secreto lo conocía la gente de los estudios Churubusco, lo conocía, no todos obviamente, pero sí había gente, no lo hizo una sola persona, pues, lo hicieron entre varios. Es cierto también que dejaron de tener poder, ¿sí? Este grupo gobernante dejó de tener poder, y aún después, cuando se formaron comisiones para la búsqueda de la verdad, cuando se cumplieron 25 años de la matanza en el 93, etcétera, que había comisiones de la verdad y que ya no existía el riesgo de que atentaran contra nuestra integridad por decir algo, lo pudo haber dicho y él no dijo nada. Se quedó callado, ¿sí? Esto fue, fíjense, cómo se filtran las noticias, que de pronto en el periódico La Jornada aparece, se le va a hacer un homenaje a Servando González, y varias personas que sabían esa historia se comunicaron al periódico, se comunicaron a la UNAM y dijeron no se le puede hacer un homenaje a alguien que fue cómplice de la matanza del 68. Él no mató a nadie, efectivamente no mató a nadie, cumplió con un trabajo, pero considero que sí fue un error de don Servando González ante la ignominia de lo que se vivió el 2 de octubre. Quizá no lo podía haber dicho al otro día, ¿sí? Porque la represión era brutal. No lo podía haber dicho al otro día, pero les digo, cuando se cumplieron 25 años, ¿sí?, que se formaron comisiones de la verdad y que ya tenían, digamos, acceso a mucha información, ahí él pudo haber hablado. Y no dijo nada. ¿Se respeta que haya tenido miedo? Claro que se respeta, ¿sí? Claro que se respeta que haya tenido miedo.
A lo mejor otros no lo hubieran tenido, o a lo mejor otros hubieran tenido más. Eso creo yo no entra en el papel crítico, ¿no? Es muy humano. Pero ya cuando tenía todo como para mantener su integridad y poder denunciar este hecho, amigos, era un documento que ponía al descubierto muchísimas cosas que ya sabemos, pues. Después de tantos años ya lo sabemos, después de más de 50 años ya sabemos. Pero todavía hay muchas cosas de Tlatelolco que no se saben. Lo que pasó en la plaza no se sabe. Está una sola película, filmada creo que con 8 milímetros, con películas caseras. Es lo único que se conserva. Pero imagínense tener horas de filmación con cámaras profesionales de cine. Entonces, ahora otra cosa, amigos. ¿Qué mente es capaz de, voy a matar a cientos de personas y lo voy a filmar? Mente maquiavélica, profesor. Maquiavélica, sí. Y después me voy a sentar a disfrutar lo que yo provoqué, los asesinatos que yo provoqué. O sea, ¿qué mente perversa era esa? Y todo eso quedaba denunciado con esos rollos. Hay gente que dice que no, que esos rollos nunca se llevaron a la Cineteca, que se quedaron a la Secretaría de Gobernación, pero diferentes gobiernos, cuando ya el viejo sistema salió, pues dijeron que en Gobernación no había nada. Igual, y es cierto que fue un incendio accidental la Cineteca y que no había rollos ahí, pero sabemos que aquellos que niegan que quemaron ahí los rollos, pues sabemos que entonces existe la posibilidad de que todavía en algún lugar estén escondidos los rollos de la matanza del 2 de octubre del 68. Si es cierto que no estaban en la Cineteca, entonces en algún lugar seguramente están. Y es un testimonio tremendo verdaderamente. Entonces tenemos que platicar esta parte de Servando González. Dijeran por ahí los dichos populares mexicanos, pues le tocó bailar con la más fea, ¿no? Porque pues en qué posición quedó, y habiendo hecho un trabajo tan extraordinario como director, pues queda como esa mancha que alguien podría decir, bueno, ¿por qué no hablaste de él nada más como director? Si él hubiera tenido una participación en otro tipo de eventos, no lo hubiéramos mencionado, porque estamos hablando de cine. Y precisamente como estamos hablando de cine, pues aquí es donde decimos el cine forma parte de la historia de México, y la historia de México ha quedado guardada en el cine, en aquellos noticieros que nos presentaban antes de las películas, etcétera. Ahí está nuestra historia. Los avances que tuvo México, dígase el régimen que sea, pero los avances, las ideas, la ideología, etcétera, están ahí plasmadas en esos noticieros, están plasmadas en películas. Ahí está nuestra historia, la historia del siglo XX, ahí está en el cine mexicano. Por eso mencionamos este hecho de Servando González, ni lo condenamos ni lo indultamos, simplemente lo platicamos. Esto fue lo que le tocó vivir al señor, sin quitarle 1 milímetro a su gran capacidad como director, sí, a excelentes películas que filmó, pero pues le tocó vivir esta situación, e insisto, creo yo, lo condenable en todo caso sería por qué se quedó callado tanto tiempo, cuando pudo haber hablado antes, insisto, si no al otro día, pero años después pudo haber hablado y no lo hizo. Y de todos modos la verdad se supo. Licenciada. Sí, desgraciadamente no podemos saber qué encierra o qué encerraba en ese tiempo, profesor. Las amenazas, no sabemos por qué se quedó callado, pero bueno, sí, de alguna manera le cae encima esa situación, ¿no? Qué lástima, porque sí sabemos que este gran hombre, Servando González, ha sido un gran director. Así es, y bueno, pues ahora mencionemos en el año de 1994,
la revista Somos, pues sí, una revista que hablaba de chismes y todo esto, pero hace una notable labor cuando ellos cumplen el número 100 de su revista, deciden hacer un número especial. Pero no fue como de chisme, pues, sino que invitan a 25 especialistas en cinematografía mexicana, entre ellos el mismo Carlos Monsiváis, pero son 25 especialistas. Yo me acuerdo de aquella revista, yo la tuve en mis manos esa revista, ya no la tengo, pero la tuve en mis manos, la revista Somos de las 100 películas mexicanas, y fue una publicación seria. Quizá en otros números no sean tan serios, pero ese número en especial, el número 100, fue un número completamente serio. Y en el año 2020, hace 5 años, de nuevo, ¿sí?, se actualizó esta lista con películas mexicanas, donde participa la Filmoteca de la UNAM, la Cineteca Nacional, en fin, gente especialista en cine, tanto de actuación como de dirección, producción, maquillaje, técnicos, etcétera, para actualizar la lista de las 100 películas, las mejores 100 películas mexicanas. Yo me voy a ir por la lista del 94. Ya en la lista del 2020 pues ya aparecen películas de Cuarón, del Toro, etcétera. Pero yo me quedo con la lista del 94, no porque no valga la lista del 20, o sea, 26 años después, pero la que yo les quiero comentar, sí, es precisamente la del 94. Hay varias películas, váyanlas tachando, amigos, las películas que ustedes ya vieron o las que no han visto, ¿sí? Yo tengo varias aquí que no he visto y que obvio las voy a buscar y las voy a ver, sí, porque vale la pena. Vámonos del 100 para atrás, ¿le parece, licenciada? Sí, claro que sí, profesor. A ver si no es mucho. Nada más hacerle un comentario. Hay una persona, creo que está Miriam, nuestra amiga Miriam, que dice que usted se confundió. Déjeme ver, permítame. Déjeme ver. Aquí está, creo que sí. Que se confundió con ese Lugar Sin Límites. No, ¿cómo se llama la película? El Lugar Sin Límites. Sí, El Lugar Sin Límites. ¿Qué dije? No es ese, es el... Ay, donde sale... es una familia y que encierra el papá, encierra a los hijos. El Castillo de la Pureza. Ándele, El Castillo de la Pureza. Ajá. Esa película, usted comentó que había estado Ignacio López Tarso, y no, es Claudio Brook. Es cierto, sí, me quedé con el Profeta Mimí, que sí hizo López Tarso, pero efectivamente fue Claudio Brook, el gran actor Claudio Brook, fue el que estelarizó El Castillo de la Pureza. Tiene toda la razón, gracias por la corrección. Gracias a nuestra amiga Maite. No, pues gracias. Para que vean que sí, tenemos muchos amigos que saben de cine. Claro que sí, muchos amigos que les gusta el cine. Pues vámonos desde la película 100, me voy a ir rápido porque no tenemos tampoco tanto tiempo. Las voy a ir leyendo del 100 hacia el 1, de 1977, el número 100, Naufragio, el director Jaime Humberto Hermosillo, de la 99, en lugar 99 de 1943, Una carta de amor de Miguel Zacarías. En el número 98 de 1919, La banda del automóvil gris, sí, de Enrique Rosas. Recuerden, con escenas reales del fusilamiento de la banda del automóvil gris, película de cine mudo, sí. Del año del 53, en el lugar 97, Espaldas mojadas. ¿Se acuerdan cuando platicamos de Espaldas mojadas? Sí, claro. Sí, de Alejandro Galindo. ¿Dónde sale Piporro? Donde sale Piporro, sí. Efectivamente. Que se lleva el Ariel por su actuación cuando él era un comediante y hace una actuación, una escena fabulosa ahí sobre una vía del tren. David Silva también, o sea, excelente película. Del 96, en el lugar 96 del 58, La cucaracha de Ismael Rodríguez, ¿sí? En el lugar 95 de 1953, La ilusión viaja en tranvía de Luis Buñuel. Igual, preciosa película, La ilusión viaja en tranvía. Esta yo no la he visto,
de 1934, Dos monjes, de Juan Bustillo Oro. De 1944, en el lugar 93, Las abandonadas, de Emilio el Indio Fernández. En el lugar 92, de 1949, La malquerida, de Emilio el Indio Fernández. En el lugar 91, de 1954, Escuela de vagabundos, de Rogelio González, con Pedro Infante. ¿Sí? En el 42, Historia de un gran amor, en el lugar 90, de Julio Bracho. En el lugar 89, Allá en el Rancho Grande, de 1948, Fernando de Fuentes. Creo que el dato está mal, no es del 48, es del 38. Aquí creo que hay un error. Fíjense, en el lugar 88, de 1964, Viento Negro, de Servando González. En el lugar 87 del 91, Solo con tu pareja, de Cuarón. Sí, en el 86 del 1934, Janitzio, de Carlos Navarro. Esta me encanta. En el lugar 85 de 1942, El Baizano Jalil, que dirigió Joaquín Pardavé. Él se autodirigió. ¿Sí? Está Águila o Sol, de 1937, de Arkady Beutler. De 1946, en el lugar 83, Los Tres García, de Ismael Rodríguez. En el lugar 82, Santa, ¿sí? La segunda versión de Santa, no la primerita sonora, sino la segunda versión de Santa. En el 81 de 1983, Knockout. En el 80 de 1945, La Perla, de Emilio el Indio Fernández. ¿Se acuerdan de esa historia cuando, el personaje de Pedro Armendáriz encuentra una perla enorme y es su tragedia? Sí, basada en un cuento precisamente, la perla. De 1935, no la he visto, Lupanini de Chicago, de José Bor. Ángel de Fuego sí la vi, de Guillermo del Toro, me acuerdo. No, es cierto, de Dana Rothberg. Ángel de Fuego, me acuerdo que la vi, esa película. Cronos, que a mí me encantó, de Guillermo del Toro, del 92. Los motivos de luz, ¿se acuerdan de lo que decíamos que se tomaban historias de los periódicos, historias reales? Los motivos de luz fue un hecho real que sucedió en el Ajusco. En teatro se llamó La Fiera del Ajusco, ¿sí? Los motivos de luz, de Felipe Casals. ¿Sí estoy bien, verdad? No sé, profesor. Sí, porque me acuerdo del eslogan, Luz mató a sus hijos. Pero ¿quién la escribió? Benjamín, Luz mató a tus hijos. ¿Pero quién la escribió? Bueno, es de Felipe Casals. El director. El director. Pero es de Víctor Hugo Rascón Banda, si mal no recuerdo. Víctor Hugo Rascón Banda hace la adaptación a teatro de Los motivos de luz y le pone La Fiera del Ajusco. Uh-huh. De 1943, en el lugar 75, Doña Bárbara, de Fernando de Fuentes. En el 71, lugar 74, Mecánica Nacional, ¿se acuerdan que también la comentamos? De Luis Alcoriza. Doña Diabla, de Tito Davison, de 1949. En el lugar 72, Amor a la vuelta de la esquina, de Alberto Cortés. Esta no la he visto, y la he oído mencionar y no la he visto. La de Matiné, en el lugar 71, de Jaime Humberto Morcillo. Esta, En la palma de tu mano, de Roberto Gabaldón, de 1950. La mujer de Benjamín, de Carlos Carrera, de 1991, en el lugar 69. Y esta, que es una joya, amigos, es una joya. ¿Sí? Gánster contra charros, del gran Juan Orol, de 1947. ¿Se acuerdan que platicamos de Juan Orol y de su gusto por este tipo de películas o estas tramas de gángsters y todo? Y es una joya, Gánster contra charros. La ingenuidad de la película la vuelve fabulosa. Santa, la primera versión, de Antonio Moreno, de 1931. Torero, del 56, con El Piporro, dirigido por Carlos Vela. Doña Erlinda y su hijo, yo me acuerdo que la vi, pero no la puedo ubicar. Doña Erlinda y su hijo, de Jaime Humberto Hermosillo, en el lugar 65.
Esquina Bajan, de 1948, Alejandro Galindo. Rosaura Castro, de Roberto Gabaldón. Juego de Mentiras, esta yo no la, de Archibaldo Burns, de 1967, no la conozco, ¿sí? Cabeza de Vaca sí la vi, ¿sí? En El Lugar 61, de 1990. Este peliculón, con una historia de revueltas, de José Revueltas, sí, porque me equivoqué la vez pasada. Ya ven, se dan estos lapsos, que yo había dicho Silvestre y es el músico, y es de José Revueltas, El Apando, dirigida por Felipe Casals, película del 75, la segunda época de oro del cine mexicano. Macario, del 59, de Roberto Gabaldón. Los Caifanes, en El Lugar 58, de Juan Ibáñez. Conocimos al maestro Ibáñez, tuvimos la oportunidad de conocerlo. México de mis recuerdos, ¿se acuerdan? Fue de las primeras películas que les recomendamos, de Juan Bustillo Oro, de 1943, México de mis recuerdos. Como agua para chocolate, de Alfonso Arau, excelente película, excelente, de Arau, en El Lugar 56. Lugar 55, ATM, A Toda Máquina, de Ismael Rodríguez. Del 51, La Noche Avanza, de Roberto Gabaldón. En El Lugar 53, María de mi Corazón, de Jaime Humberto Hermosillo. Y casi, no, de hecho no hablamos de Jaime Humberto Hermosillo. Pero María de mi Corazón, fabulosa película, la comentamos la semana pasada, si mal no recuerdo, con Bonilla y con María Rojo. O sea, el señor Héctor Bonilla y con María Rojo. Excelente, excelente película, la de María de mi Corazón, donde él hace el papel de un mago y hay una historia de un manicomio ahí. No, fabulosa, fabulosa. El Bulto, de Gabriel Retes, basada, pues de alguna forma, en las consecuencias del movimiento del 68, en El Lugar 52. Pero fíjese que también en esa película, Gabriel Retes menciona cosas de su vida real. Bueno, ahí tuvo un problema que lo hizo pues sentirse mal, y de ahí la sacó profesor. Yo vi una entrevista de él y muy buena, muy buena. Sígale, profesor, perdón. Perfecto. Sí, yo vi la película, muy buena, es un sarcasmo bárbaro, ¿sí? Los Tres Huastecos, en El Lugar 51, de 1948, con Pedro Infante, dirigido por Ismael Rodríguez. Frida, de 1983, dirigió Paul Leduc. Ladrón de cadáveres, de Fernando Méndez, del 56. Tlayucan, de Luis Alcoriza, del 61, en El Lugar 48. Lugar 47, Ensayo de un crimen, con Alonso, ¿sí? Y Miroslava, de Luis Buñuel. Susana, a ver, no hablamos de esta película. Susana, Carne y Demonio, si mal no recuerdo, es con Fernando Soler. Qué peliculón, de Luis Buñuel también, qué peliculón, de 1950. En El Lugar 46, Danzón, de María Novaro, también la vi, muy buena película, la de Danzón, de 1991. ¿Sale María Rojo? Si mal no recuerdo. Y está Carmen Salinas también. El Grito, de 1968, Leobardo López Areche. Sensualidad, de Alberto Gold, de 1950, en El Lugar 43. El Topo, Lugar 42, de Alejandro Jodorowsky, una película muy compleja, ¿eh? El Gallo de Oro, la gran película del Gallo de Oro, con Lucha Villa, López Tarso, de 1964, dirigida por Gabaldón. Los Confines, dirigida por Valdés, de 1992, en El Lugar 40. La Diosa Arrodillada, ¿se acuerdan que la platicamos? La Diosa Arrodillada, de Roberto Gabaldón, en El Lugar 39. El Suavecito, esa no la he visto, de Fernando Méndez, de 1950. María Candelaria, de 1943, de Emilio Lindo Fernández, en El Lugar 37. La Barraca, en El Lugar 36, de Roberto Gabaldón. El Vampiro, ¿se acuerdan que hemos platicado de varias veces de don Germán Robles y Abel Salazar? Fernando Méndez dirigió en el 67 la película El Vampiro. Dos tipos de cuidado, de Ismael Rodríguez, con Pedro Infante y Jorge Negrete. Calabacitas tiernas, de Gilberto Martínez Solares, con el gran Germán Valdés Tintán.
La sombra del caudillo de Julio Bracho, película prohibida por más de 20 años en México, filmada en 1960. No, hombre, casi 30 años prohibida su difusión en México, La sombra del caudillo, en el lugar 32. Lugar 31 del 75, La pasión según Berenice, de Jaime Humberto Hermosillo. En el lugar 30 del 43, Flor Silvestre, del Indio Fernández. Doña Perfecta, de Alejandro Galindo, en el lugar 29. Salón México, en el lugar 28, de Emilio el Indio Fernández. Nosotros los pobres, en el lugar 27 del 1947, de Ismael Rodríguez. Reed, México Insurgente, yo la vi, de Paul Leduc, en el 70. La otra, de Roberto Gabaldón, también la he visto, de 1946, lugar 25. Aquí una de mis películas favoritas, La oveja negra, de 1949, dirigida por Ismael Rodríguez. Río Escondido, otro peliculón con María Félix, dirigida por el Indio Fernández. Río Escondido, en el lugar 23. Lugar 22, Distinto Amanecer, de Julio Bracho. No me acuerdo haber visto Distinto Amanecer. Tiburonero, ¿se acuerdan que la platicamos? De Luis Alcoriza, de 1962. Genial la película Tiburoneros. Víctimas del pecado, de Emilio el Indio Fernández, de 1950. El esqueleto de la señora Morales, de Rogelio González. Lo mejor del cine mexicano en humor negro. Lo mejor, ¿sí? Con don Arturo de Córdoba. En el lugar 18, El Rey del Barrio, de Gilberto Martínez Solares, con don Germán Valdés Tintán. Cadena Perpetua, de Arturo Rimstein, de 1978. El Ángel Exterminador, en el lugar 16, de Luis Buñuel, que la platicamos. Los Hermanos del Hierro, en el lugar 15, el mejor western que se ha filmado en México. Y que ha habido varios western buenos, el Tunco Maclovio, fueron buenos western. Pero el Ángel, Los Hermanos del Hierro, para mí, la mejor que se ha hecho. Canoa, de 1975, Felipe Casals. Pueblerina, en el lugar 13, de 1948, Emilio el Indio Fernández. En el lugar 12, Enamorada, sí, de 1946, con Emilio el Indio Fernández. Que esa se grabó en Cholula, ¿no, profesor? En Cholula, y que tuvimos la oportunidad de estar ahí, donde fue una de las locaciones, la última vez que visitamos Puebla, que nos invitaron nuestros amigos de Puebla. Fuimos a Cholula y ahí nos tomamos fotos en los portales de Cholula, donde se filmaron varias escenas. Es más, ahí es donde le mete un cuetón María Félix a Pedro Armendáriz y lo hace volar por los aires, y también donde le da la famosa doble cachetada porque le vio los dos chamorros. Es en esos portales ahí en Cholula. Ahí tuvimos la oportunidad de estar y tomarnos algunas fotos en la película Enamorada, licenciada. Campeón sin corona, de Alejandro Galindo, de 1945, en el lugar 11. Y entramos a las últimas 10. De 1940, Ahí está el detalle. Cantinflas, Mario Moreno Cantinflas, dirigido por Juan Bustillo Oro. En el lugar número 9, El lugar sin límites, de Arturo Rimstein. Excelente la actuación de Roberto Cobo, excelente, y Gonzalo Vega, excelente la actuación, del 77. La mujer del pueblo, dirigió Arcady Boiler. Del pueblo, Beutler, del puerto, ¿no? Del puerto, La mujer del puerto, de Arcady Beutler, con Andrea Palma. Sí, excelente película, en el lugar 8. En el lugar 7, la película Él, de 1952, dirigido por Luis Buñuel. En el lugar 6, la película Nazarín, del 59, de Luis Buñuel. Y nos vamos por las 5 mejores según estos 25 críticos. Nos dicen nuestros amigos, una quiniela, licenciada. Estaría bien una quiniela. En el lugar 5, Una familia de tantas, de 1948, dirigida por Alejandro Galindo. En el lugar 4, ¿sí? Aventurera, de Alberto Gout, de 1949. Y entramos a las 3 mejores, según estos 25 expertos de cine mexicano, las 3 mejores películas en la historia del cine, hasta el año 92. Porque ya después, bueno, ha habido más películas. Sí, en el lugar 3,
El compadre Mendoza de don Fernando de Fuentes, sí, filmada en 1933. En segundo lugar, sí, es un peliculón de 1950, Los Olvidados, Claro. de Luis Buñuel. Qué película, Los Olvidados. Y que ellos consideraron la mejor película en la historia del cine mexicano de 1936. Quiere decir que desde el 36 hasta el 90 y tantos no lo pudieron superar, ¿sí? A don Fernando de Fuentes dirigiendo Vámonos con Pancho Villa, que fue de las primeras películas que les recomendamos aquí, ¿sí? Considerada por muchos críticos la mejor película en la historia del cine mexicano. Esta es la lista, me fui despacito, y la lista de 2020 pone Los Olvidados de Luis Buñuel en el 1, Los Caifanes en el 2, El Ángel Exterminador en el 3, Macario en el 4, voy a decir algunas, ¿sí? El Lugar Sin Límites en el 5, Tempestad en el 6, Canoa en el 7, Amores Perros de Iñárritu en el 8, La Fórmula Secreta en el 9, Roma en el 10 y Tu Mamá También en el 11, Nosotros los Pobres en el 12, Los Insólitos Peces Gato en el 13, Enamorado en el 14, Viridiana en el 15, Cronos en el 16, Días de Otoño en el 17, El Callejón de los Milagros en el 18, Carmín Tropical en el 19 y La Pasión Según Berenice en el 20. Bueno, les digo 5 más. Ahí está el detalle en el 21, Los Hermanos del Hierro en el 22, El Laberinto del Fauno en el 23, El Castillo de la Pureza en el 24 y El Sueño en Otro Idioma de Ernesto Contreras en el lugar 25. Varias películas se repiten, pero aquí ya vemos a Del Toro, a Cuarón y a Iñárritu. Y los mencionaba porque con ellos quisiera cerrar, amigos. Hay un momento en que nuestra lucha de independencia comienza y termina. La intervención francesa comienza y termina. La Revolución Mexicana comienza y termina. Pero hay historias que no terminan, amigos. Y la historia del cine mexicano todavía tiene mucho que escribir. Tiene muchísimo que escribir y de esto vamos a platicar con un experto la semana que entra, un experto, porque se sigue, si no escribiendo, sí filmando, ¿sí? Se sigue filmando la historia de México. Tenemos grandes, de veras mis respetos para Del Toro, para Cuarón, para Iñárritu. Es un reconocimiento a nuestro cine, a la capacidad del mexicano. Nosotros vamos a pelear mucho, amigos, sobre todo por lo que vivimos el día de hoy. Yo sé, parte de este autorreglamento de Urus Radio es no hablar de política actual. Pero no podemos evitar como mexicanos sentirnos ofendidos por las actitudes que ha tenido este señor que gobierna el país del norte. Yo sé, él gobierna para todos, pero yo sé que muchos de nuestros mexicanos que están allá y muchos de nuestros amigos latinoamericanos y muchos norteamericanos no piensan como él. No piensan como él, no nos vamos a meter en esos asuntos. Solamente les digo que nos ha agredido como mexicanos. Y como mexicanos, nosotros no podemos repeler una agresión de forma violenta. No tenemos los elementos y no podemos caer en ese tipo de provocaciones, amigos. Pero sí podemos nosotros responder de muchas formas, demostrando que lo que este señor ha dicho es falso. Yo no dudo que haya personas que hayan delinquido, no dudo que haya personas que hayan, violado las leyes, no lo dudo. Pero eso no somos todos los mexicanos. La gran mayoría de mexicanos somos gente de trabajo, somos gente de paz, somos gente alegre, somos un pueblo que ha sobrevivido a invasiones, a terremotos, a inundaciones, somos un pueblo que se solidariza, un pueblo que se apoya. Y no por unos cuantos que han delinquido, ¿sí? Puede juzgar a todo un pueblo. Este señor está juzgando a todos porque también ya se fue contra Canadá, ya se fue contra Panamá, ya se fue contra todos. El señor, no sé. Pero creo que nosotros contestamos mostrando lo que somos.
Amigos, tenemos que seguirnos sintiendo orgullosos de ser mexicanos, porque tenemos con qué, no nada más que sea algo verbal, tenemos con qué. Yo me acuerdo haber visto las entregas del Oscar cuando están compitiendo los mexicanos, y yo estoy mordiéndome las uñas y deseando que ganen nuestros mexicanos. Que ganen nuestros mexicanos porque gana nuestro cine, ganan nuestros actores, nuestras actrices, productores, guionistas, maquillistas, ganan todos. Es una industria que nos ha dado tanto. El cine mexicano nos ha dado tanto, nos ha regalado tantos momentos, tanta intimidad, tantas lágrimas, tantos cariños, nos hemos unido como familia, nos llevábamos a la novia o al novio a ver las películas y hasta el día de hoy lo seguimos haciendo, ya que quizá no vamos tanto al cine porque tenemos muchas posibilidades por medio de la televisión, pero ahí está nuestro cine. Es algo que no debe de morir y que ha llegado toda una oleada de cine norteamericano, de cine europeo, y nuestro cine sigue sobreviviendo. Y ahora, mejor que nunca, porque llegaron los premios grandototes, los Óscares, ¿sí? Que es muy, pudiéramos decir, no podemos tomar tan literal el premio Óscar porque tenemos los festivales de Venecia, el Festival de Cannes, el Festival de Morelia, tenemos grandes festivales. A lo mejor es lo más comercial, Hollywood, ¿sí? Pero bueno, ahí está nuestra gente, ahí están nuestros mexicanos, y son muchos mexicanos que de veras, están allá, que se la han rifado allá, y que se sienten orgullosos, ¿sí?, de sus raíces. Para ellos vaya esta serie. Gracias por lo que nos han dado, gracias por hacernos llorar, gracias a Pedro Infante, gracias a Jorge Negrete, a Pedro Armendáriz, a María Félix, al Indio Fernández, a Servando González, a Galindo, a Rimstein, a Casals. Gracias a todos ellos. ¿Cuántos momentos nos han regalado, amigos? ¿Cuántos momentos nos han regalado todos ellos? Entonces, es una industria que no debe morir y que debe permanecer y que debe de abrirse camino ante las nuevas tecnologías y a seguirnos sintiendo orgullosos de nuestro pasado y nuestro futuro en el cine. Y con esto, y con otros ejemplos más, le callamos la boca a cualquiera, ¿eh? Le callamos la boca a cualquiera, y hay que callarle la boca a este señor, ¿sí? Hay que callarle la boca. Que sepa de qué tamaño somos los mexicanos. Y pues la semana que entra tenemos una entrevista, bueno, una acompañante, porque no es un programa de entrevistas, pero una acompañante muy, muy especial, licenciado, usted ya lo anunció, será un placer tenerlo en cabina y poder platicar con él. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes, amigos, que nos acompañaron el día de hoy. Ya estamos por terminar esta transmisión, porque acá nos van a cortar. Gracias a los que estuvieron en el chat, que nos mandaron mensajes. Son muchos mensajes, 1000 disculpas que no los podamos leer o que nos dicen que los saludemos. Gracias de verdad, Saraí, César Domínguez, gracias Fernando Ceja, Daniel Valencia, gracias. Ay, Gerardo, que dice también que está fuerte el tema de los rollos perdidos, profesor. Pues sí, ¿cómo no va a estar fuerte? Mari Rivera, gracias. Gil Ben, gracias a todos. Y una cosa me faltaba. No recuerdo qué, pero bueno, estén atentos, amigos. La próxima semana por aquí nos vamos a escuchar por esta plataforma. Y ya empezando la siguiente serie, seguramente nos escuchamos y nos vemos por Facebook o por YouTube. Así que estén atentos. O ambos puede ser, ¿sí? Depende cómo estemos aquí en cabina. Bueno, que es nuestro estudio de alguna manera, el estudio donde transmitimos, y vamos a ver de qué manera podemos solucionarlo. Muchas gracias. Sí, ya nos dicen también que ya se terminó. Bueno, hay algunos mensajitos, ya no los pudimos ver, y creo que todo esto se borra. Gracias, en verdad, gracias. Hay algunos amigos que sí nos dicen que sí se puede ver mire, es Francisco
Robles dice, quédense en TikTok. En Estados Unidos sí se puede escuchar también esta plataforma. Entonces nos están escuchando desde allá también. Entonces, no sé cómo estuvo. Bueno, hay varios amigos que nos mencionaron que ya la plataforma allá no se puede escuchar, y de hecho también en algunos noticieros salió de que ya se iba a suspender TikTok en Estados Unidos. Y bueno, no sé. De todos modos, estemos atentos, amigos. Nos vamos, que estén muy bien. Ya no pude ver, alguien me mandaba un mensajito. Ay, bueno, muchas gracias de verdad. Les agradecemos infinitamente que estén con nosotros. Hasta luego, cuídense. Por acá los esperamos próximo lunes, ya saben, a las 10 de la noche. Ay, pues ahora sí. Un abrazo para todos ustedes. Cuídense, que estén muy bien. Y ahora sí, nos despedimos. Hasta luego, amigos. Programa transmitido el 20 de enero de 2025. Esta fue una transmisión más de Urus Radio. Los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche. Hasta entonces. Urus Radio.